Hola, te saluda Jorge Bárcenas. Te doy la bienvenida a este video sobre gramática para la comunicación escrita. Para comenzar, quiero poner sobre la mesa algunos problemas que se nos presentan a la hora de escribir. Primero, ¿con qué palabras adjuntamos detalles a los verbos y adjetivos en un texto? Segundo, ¿cómo identificamos tales palabras? Tercero, ¿qué papeles o funciones les corresponden a estas palabras y cómo se relacionan con los verbos? La clave para resolver estos problemas está en el estudio de una clase de palabras, los adverbios. ¿Quieres saber cómo? Acompáñame en este video para saber. Para estudiar los adverbios, como cualquier otra clase de palabras, te propongo que nos aproximemos a ellos desde tres perspectivas: su naturaleza léxica, su naturaleza morfológica y su naturaleza sintáctica. Comencemos por la naturaleza léxica de los adverbios. ¿Qué son los adverbios? Los adverbios son palabras que ya denotan circunstancias, cualidades y precisiones sobre las palabras o frases que acompañan, ya indican la actitud del hablante ante todo un enunciado, ya establecen relaciones entre diversas oraciones y párrafos. Por su diversidad, en este video nos centraremos solo en los adverbios que modifican el significado de palabras, principalmente de verbos y adjetivos y de oraciones. Dejaremos para otro video sobre marcadores discursivos la explicación sobre los adverbios que establecen relaciones entre oraciones y párrafos. De acuerdo con su significación, los adverbios pueden ser de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación o de duda. Aquí, allá, cerca, lejos son ejemplos de adverbios de lugar. Entre los adverbios de tiempo se encuentran ahora, mañana, pronto, entonces, después. Son adverbios de modo, rápidamente, lentamente, constantemente, y todo adverbio creado a partir de la forma femenina de un adjetivo al que se agregue el sufijo mente. Mucho, poco y bastante son adverbios de cantidad. Sí es el único adverbio de afirmación en español, no el de negación, y entre los adverbios de duda contamos con quizá, tal vez y probablemente. Cabe destacar que muchos conjuntos de palabras de distinto tipo que forman expresiones de significación fija funcionan como adverbios. Ese es el caso de expresiones como desde mi punto de vista, en el fondo, tarde o temprano, de repente, a ciegas. Tales expresiones se conocen como locuciones adverbiales. ¿Cómo nos permiten los adverbios adjuntar detalles a los verbos y a los adjetivos? Esto ocurre por el hecho de que los adverbios son palabras que modifican al verbo y también a los adjetivos y aún a otros adverbios al denotar circunstancias de lugar, tiempo, modo, cantidad, instrumento, medio, compañía, etc., en que ocurre la acción. Gracias a esto, los adverbios introducen detalles en un texto. Hablemos ahora sobre la naturaleza morfológica de los adverbios. ¿Qué características de forma tienen que nos puedan ayudar a distinguirlos en un texto? Los adverbios son palabras invariables, carecen de accidentes gramaticales y por eso no cambian su terminación para indicar ni género, ni número, ni tiempo, etc. Sin embargo, algunos adverbios tienen apócopes, esto es, una forma abreviada cuando preceden a un adjetivo o a otro adverbio, pero no al modificar a un verbo. Esto, por ejemplo, hace que el adverbio tanto cambie a tan en la oración eran tan felices. Entre todos los adverbios, los de modo se distinguen por formarse con el sufijo mente, el cual se agrega a la forma femenina de un adjetivo.
¿Cómo distinguir los adverbios de otras clases de palabras? Los adverbios pueden identificarse por carecer de variaciones. Sin embargo, a diferencia de otras clases de palabras que tampoco varían, como las preposiciones y las conjunciones, en la medida en que funcionan como detalles, no necesariamente son seleccionados o exigidos por los verbos o los adjetivos, ni tienen una función de enlace. Hablemos ahora sobre la naturaleza sintáctica de los adverbios. ¿Qué funciones tienen en la oración? ¿Qué relaciones se establecen con los verbos? Los adverbios funcionan principalmente como modificadores de los verbos o complementos circunstanciales y como especificadores de los adjetivos o de otros adverbios. Pero también funcionan como términos de algunos complementos circunstanciales enlazados por preposición y como modificadores de una oración completa o disyuntos. Veamos ejemplos de estas funciones del adverbio en algunas oraciones. El adverbio no es modificador del verbo quiero en la oración no quiero problemas. El adverbio muy modifica el adjetivo fría en la oración bebió agua muy fría. El adverbio bastante modifica al adverbio mal en la oración lo hizo bastante mal. En esta oración, vive lejos de aquí, el adverbio aquí actúa como término de un complemento introducido por una preposición. Finalmente, se puede apreciar cómo algunos adverbios pueden modificar toda una oración. En la oración, obviamente, las circunstancias han cambiado, es esto lo que pasa. Los adverbios que tienen esta función se conocen como disyuntos. El adverbio, obviamente, en esta oración actúa como disyunto. Como la clase de los adverbios es tan amplia, se ha propuesto una división de estos de acuerdo con las funciones que pueden desempeñar en la oración. Así, son modificadores los que modifican exclusivamente a verbos. Son especificadores los que modifican a adjetivos y a otros adverbios. Muchos adverbios de cantidad y de modo tienen esta función. Son disyuntos los adverbios que tienen la capacidad de modificar toda la oración y son focalizadores los adverbios que pueden modificar tanto a verbos, adjetivos y adverbios como oraciones completas. Dos clases de adverbios más son los relativos y los enlaces interoracionales, los cuales permiten subordinar oraciones y conectar el sentido de oraciones independientes e incluso de párrafos. De estos adverbios nos ocuparemos en dos videos siguientes. Los adverbios pueden, entonces, desempeñar varias funciones sintácticas en la oración. La principal pauta para reconocer qué funciones están desempeñando los adverbios en una oración es identificar si se adjuntan directamente a un verbo o a un adjetivo o un adverbio o si modifican a toda una oración. ¿Por qué nuestro conocimiento sobre los adverbios nos puede ayudar a la hora de escribir? Primero, porque los adverbios denotan circunstancias de lugar, tiempo, modo, cantidad, instrumento, medio, compañía, etc., en que ocurre la acción. Gracias a esto introducen los detalles con los que podemos desarrollar un texto y generar explicaciones e imágenes para el lector. Segundo, porque los adverbios nos permiten indicar nuestra intención comunicativa o nuestra actitud como hablantes y escritores ante ciertos enunciados, y esto contribuye a alcanzar nuestros objetivos de comunicación con un texto. Como puedes ver, prestarles atención a los adverbios es fundamental para desarrollar los textos y cumplir nuestros propósitos comunicativos. Ojalá este video te ayude a ello. Si crees que será así, suscríbete, da like, deja tus comentarios y comparte. Y recuerda que si quieres sacar provecho de tu conocimiento sobre los adverbios a la hora de escribir, puedes inscribirte a nuestros talleres.